Hola chicos, bienvenidos a su canal de asesorías de Prexud. Si no se han suscrito a nuestro canal, vayan a la campanita para que se suscriban y estén atentos a todos nuestros contenidos y a nuestros videos que tenemos aquí disponibles. Esta es una serie de videos donde estamos nosotros repasando el contenido del libro de fenómenos químicos en el entorno. Estamos dándole solución a los ejercicios de la etapa número 1 y hemos llegado al punto para nosotros contestar todos los ejercicios que están relacionados con esta etapa número 1. Vamos a ubicarnos entonces en la página 32 para empezar con toda esta serie de ejercicios de la etapa número 1. Para empezar nos dice cálculos de masa molar. Consulta en la tabla periódica los datos necesarios y calcula la masa molar hay que expresarla en unidades de gramos. Entonces, en ejercicios anteriores ya habíamos explicado cómo es que nosotros debemos de sacar lo que viene siendo la masa molar. Aquí nos piden sacar la masa molar del hidróxido de potasio. Debemos de considerar que tenemos tres elementos: el potasio, el hidrógeno, el oxígeno. Hay que utilizar la tabla periódica, ayudarnos de la tabla periódica para poder nosotros resolver estos ejercicios. ¿Qué es lo que vamos a utilizar de la tabla periódica? El peso. Vamos a buscar a los elementos que tenemos aquí. Tenemos al potasio, tenemos al oxígeno y tenemos al hidrógeno. Hay que buscarlos en la tabla periódica. Hay que buscar sus pesos atómicos. El potasio pesa 39. Si buscamos el del oxígeno, pesa 15.994 y si buscamos el del hidrógeno, pesa 1. Entonces ya tenemos ahí los pesos de estos elementos químicos. Hay que observar la fórmula. Tenemos nada más un potasio, nada más un oxígeno y nada más un hidrógeno. Y entonces su peso en total queda igual, porque es como si hiciéramos una multiplicación. 39 por 1, 39. 15.99 por 1 lo redondeamos a 16. 1.00794 por 1 lo redondeamos a 1. Y entonces ya tenemos el peso total de cada uno de estos elementos en el hidróxido de potasio. ¿Qué hacemos para calcular ya su masa molar? Lo sumamos 39 más 16 más 1 y entonces esa suma me da 56. Pueden ser 56 unidades de masas atómicas o 56 gramos. Ahí nos dicen específicamente expresa en unidades de gramos. Entonces pues le ponemos 56 gramos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que un mol de hidróxido de potasio pesa 56 gramos. Y a partir de eso nos pueden hacer cualquier otras preguntas. Nos pueden preguntar 2 moles cuánto pesan, nos pueden preguntar 5 gramos a cuántos moles equivalen, etcétera. Entonces siempre este peso molecular nos ayuda a saber cuánto pesa un mol. Un mol de hidróxido de potasio pesa 56 gramos. Tenemos aquí otro compuesto que es el sulfato de sodio. El sulfato de sodio, vemos sus elementos, tiene sodio, tiene azufre, tiene oxígeno y hay que buscarlos en la tabla periódica. El cuadrito del elemento hay que buscarlo en la tabla periódica y ver ese numerito chiquito que tienen abajo de su símbolo, que ese numerito chiquito corresponde a su peso atómico de este elemento. Entonces, por ejemplo, buscamos al del sodio y vemos que pesa 22.98. Buscamos al del azufre y vemos que pesa 32.065 y buscamos el del oxígeno y vemos que pesa 15.99. Ahora hay que fijarnos en la fórmula. Sodio, ¿cuántos sodios tenemos en la fórmula? Tenemos 2, por eso aquí le ponemos que tenemos 2. Azufres, ¿cuántos tenemos? Nada más 1. Y oxígenos, ¿cuántos tenemos? 4. Ahora hacemos la multiplicación del peso. 23 por 2, 46. Lo redondeamos este 22.9 para no poner todas estas decimales. Lo redondeamos a 23. 23 por 2 me da 46. En total del sodio tenemos 46. Del azufre
Esos 32 lo dejamos simplemente en 32 por 1, 32. Del oxígeno lo redondeamos. Lo más común es que siempre lo redondeemos hacia 16. 16 por 4 y tenemos 64 en total del oxígeno. ¿Qué nos falta ya para tener entonces la masa molar del sulfato de sodio? Pues hacer la suma. 46 más 32 más 64, ¿cuánto nos va a dar? Nos da 142 gramos. Ese viene siendo el peso del sulfato de sodio. Un mol de sulfato de sodio pesa 142 gramos. El número 3 es el nitrato de calcio. Igual hay que calcular su masa molar. ¿Cuál va a ser su masa molar? Vemos que tenemos calcio, nitrógeno y oxígeno. Buscamos sus pesos en la tabla periódica. Del calcio pesa 40.078. Del nitrógeno pesan 14.0067. Y del oxígeno pesa 15.9994. Nos fijamos en su fórmula. El calcio, ¿cuántos calcios tenemos? Nada más uno, entonces en total tengo 40. Nitrógenos, ¿cuántos nitrógenos tenemos? Dentro del paréntesis nada más tengo uno, pero tengo que multiplicar por mi paréntesis que dice que tengo 2 nitratos. Entonces 1 por 2, tengo, aquí eran 2 nitrógenos. Entonces tengo aquí 28 gramos de nitrógeno. Y de oxígeno tenemos 3, pero tenemos aquí 3 por 2. Y entonces aquí realmente tendríamos 6 oxígenos. Y entonces habría que modificar ahí también la cantidad de peso total, porque entonces tenemos 6 por 16 y entonces tenemos 96 gramos de oxígeno, porque tenemos 6 oxígenos, tenemos 3 por cada nitrato por 2 que tenemos en total, son 6 por 16 serían 96, y entonces tenemos 40 más 28 más 96. Hay que hacer la suma para poder nosotros tener lo que viene siendo la masa molecular del nitrato de calcio. 40 más 28 más 96. Y entonces un mol del nitrato de calcio va a pesar 164 gramos de nitrato de calcio. Es lo que va a pesar un mol. Ahora tenemos al aluminio. El aluminio, que es el carbonato de aluminio. Y también hay que entonces buscar sus pesos atómicos en la tabla periódica para calcular el peso total del carbonato del aluminio. Recuerden que la fórmula correcta del carbonato de aluminio es teniendo en cuenta que tenemos 2 aluminios y 3 carbonatos, ¿sí? Entonces tenemos un aluminio y cada aluminio pesa aproximadamente 26.9815. Tenemos carbono también. ¿Cuántos carbonos tenemos? Aquí adentro del paréntesis nada más hay uno y tengo un paréntesis que me dice que tengo 3 por 1, 3. Y del oxígeno tenemos 3 dentro del paréntesis y afuera tengo este 3 y entonces 3 por 3 me dicen que tenemos 9. Y entonces en total del aluminio tenemos 27 por 2 son 54. Del carbono tenemos
36 y del oxígeno 16 por 9 son 144. Hacemos la suma para entonces tener la masa molar del carbonato de aluminio. La masa molar del carbonato de aluminio vendría siendo entonces 54 más 36 más 144 y nos va a dar un total de 234 gramos. Eso es entonces lo que pesa un mol de carbonato de aluminio. 234 gramos. Y el último compuesto que nos piden sacar su masa molar es el bicarbonato de calcio. El bicarbonato de calcio que tiene una fórmula CaHCO3 entre paréntesis 2. Entonces tenemos el elemento calcio, buscamos su peso atómico en la tabla periódica para calcular su masa molar. ¿Cuál vendría siendo su masa molar? Del calcio tenemos 40, del hidrógeno buscamos y vemos que pesa 1.007, del carbono que pesa 12.0107, del oxígeno que pesa 15.9994 y del... Esos son todos, ¿verdad? Carbono, hidrógeno, oxígeno, calcio. ¿Cuántos calcios? Vamos ahora a ubicarnos en nuestra fórmula química. Calcio. Del calcio tenemos 1, entonces se queda en 40. Del hidrógeno, ¿cuántos hidrógenos tenemos? Adentro del paréntesis nada más hay 1, pero por el 2 de que está fuera del paréntesis, pues tenemos 2 en total. Redondeamos el peso del hidrógeno hacia 1 y entonces 1 por 2 me da 2. Carbono, redondeamos su peso a 12. ¿Y cuántos carbonos tenemos? También tenemos 2. Y entonces en total tengo 24. Oxígeno, redondeamos su peso hacia 16. ¿Y cuántos oxígenos tenemos? 3 por 2, 6. 16 por 6 me da 96. Total del oxígeno tenemos 96. Calculamos entonces su masa molar. 40 más 2 más 24 más 96 y me va a dar un resultado de 162 gramos. Entonces decimos un mol de bicarbonato de calcio pesa 162 gramos. Entonces siempre que queramos nosotros calcular la masa molar de un compuesto, tenemos que ayudarnos de la información de su peso atómico. Si podemos nosotros consultar la tabla periódica, lo podemos consultar. Si no, entonces me lo tienen que dar como un dato dentro del ejercicio. Para tener su peso atómico, hay que ver la proporción de cada elemento en la fórmula química, multiplicar su peso atómico por esta proporción que tenemos de átomos, tener la cantidad total de cada uno de los elementos y por lo tanto hacer una suma final para tener siempre lo que va a pesar ese compuesto químico. Y de esta manera podemos nosotros calcular siempre la masa molar. Con esto entonces concluimos estos ejercicios que nos piden calcular la masa molar. Si este video te ayuda a comprender mejor y a seguir repasando, regálanos un like y recuerda suscribirte para tener siempre todo nuestro contenido de nuestro canal. Muchas gracias.